En esta primera parte del curso, el módulo 1, vamos a contarles la breve historia del tiempo y la cronobiología. Como les conté en la introducción, la cronobiología es la ciencia que estudia los procesos biológicos y la vida en función del tiempo. Y toma su nombre de la palabra crono, que deriva de la mitología griega. Cronos designa al más joven de los hijos de Gea, la tierra, y Urano, el cielo, personaje que en la antigüedad clásica se reformuló para personificar el tiempo. Podemos empezar nombrando a Aristóteles, por ejemplo, quien describió en sus relatos la hinchazón del ovario de erizo de mar en la fase de luna llena, o a Cicerón, que mencionaba los cambios en el número de moluscos y ostras según las fases lunares. Ya en el siglo XVIII, un naturista sueco, Carl Linneo conocido, creador del sistema de clasificación taxonómica de las plantas, ideó un mapa floral a modo de reloj de jardín con sus flores que abrían y cerraban sus pétalos en distintos horarios a lo largo del día, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Sin embargo, el primer experimento en cronobiología también vino de la mano de la botánica, mediante observaciones realizadas en las plantas, y en este caso fue de un investigador, un astrónomo francés llamado Jean de Mairan, quien en 1729 observó que una planta sensitiva, presumiblemente la mimosa, abría y cerraba sus hojas dependiendo de la hora del día. Las abría durante el día y las cerraba durante la noche. Él también observó que si colocaba esta planta en un armario oscuro, sin luz del sol o sin ninguna fuente lumínica, la planta mantenía su ritmo de apertura de las hojas en algunos horarios y de cierre en otros horarios, generando entonces así un ritmo en la apertura y cierre de las hojas de esta planta que funcionaba o que persistía aún en oscuridad. Por el mismo camino, años más tarde, Henry Duhamel repitió estos experimentos colocando la planta en un sótano oscuro, donde ahí sí no había posibilidad alguna de que llegara la luz exterior. La planta continuó desplegando su ritmicidad, e inclusive cuando la colocó en oscuridad a temperaturas constantes mayores. Y la planta continuó realizando ese ritmo de cierre y de apertura de sus hojas, aún con distinta temperatura o en oscuridad, lo cual indicaba completamente que la planta tenía o manifestaba un ritmo endógeno, un ritmo interno que era cercano, próximo a las 24 horas del día, y que podía ser puesto en hora si la planta luego era pasada a un ciclo distinto de luz-oscuridad, un ciclo invertido. La planta volvía a adaptarse al nuevo ciclo de luz-oscuridad y volvía a desarrollar ese ritmo de apertura y cierre de sus hojas. Allá por 1880, Charles Darwin propuso el papel adaptativo que representan los movimientos de las hojas, infiriendo que las plantas hacían esta acción con estos movimientos para protegerse del frío de la noche. Ya en el siglo XX, estudios cronobiológicos pioneros en el campo fueron realizados por los botánicos, siguiendo con las plantas en un primer momento, de la Universidad de Frankfurt en Alemania, quienes propusieron la existencia de un reloj biológico en las plantas que tenía dos fases, una activa durante el día y una inactiva o nocturna durante la oscuridad, en el cual se inhibía la floración y se inhibía también la apertura de las hojas, por ejemplo. Por esos años, el laboratorio de Carl von Frisch, el Instituto Max Planck, también en Alemania, con sus discípulos, comenzaron los estudios en insectos, bajo condiciones muy controladas. O sea, primero las plantas, ahora los insectos, los invertebrados, y ellos habían notado, puntualmente trabajando con abejas, que las abejas se acercaban todos los días en búsqueda de alimentos a un mismo horario por la mañana. Las abejas se anticipaban a la comida con precisión cronométrica dentro de las 24 horas del día, pero se confundían cuando se les presentaba comida cada 19 horas. De acá surge la conclusión que los relojes biológicos responden a estímulos con periodicidad cercana a las 24 horas, cercana a la ritmicidad propia del día. Estos investigadores
Concluyeron que las abejas usan la posición del sol como una suerte de brújula. Conclusión que alcanzaron también otros grupos de investigadores estudiando las aves migratorias que también usan la posición del sol como brújula para orientarse. Sin embargo, las abejas, las aves migratorias y las mariposas monarca son capaces de orientarse en el espacio determinando la posición del sol en el firmamento, pero compensándola de acuerdo a la hora del día. Para esto, estos animales necesitan un mecanismo interno que les permita medir el tiempo y compensar así los cambios en la posición del sol. Aún más, estos investigadores hicieron experimentos muy interesantes con las abejas, entrenando las abejas a esos ciclos de luz-oscuridad durante el día en París y llevándolas en transatlántico a Nueva York, al Museo de Ciencias Naturales. Y estando en Nueva York, en Estados Unidos, con una marcada diferencia horaria, las abejas seguían presentándose a comer a la hora entre las 8 y las 10 de la mañana, hora de Francia, hora de París. Lo mismo comprobaron en forma viceversa cuando las abejas regresaron de Estados Unidos a Francia y se presentaban a comer, luego de haber sido entrenadas a la vida y a los ciclos de luz-oscuridad en Estados Unidos. Estando en Francia, se presentaban a comer en el horario en que lo hacían habitualmente en Nueva York, en Estados Unidos. Esto indica fuertemente que hay un reloj biológico interno que está presente en estos insectos. En años siguientes se demostró el carácter hereditario de los ritmos biológicos estudiando los ritmos de eclosión de las pupas de la mosca de la fruta, que emergen del capullo para ser adultas en un rango de tiempo muy acotado durante la madrugada. Este ritmo de eclosión se repite por varias generaciones y es independientemente del ciclo de luz-oscuridad o de las condiciones de temperatura, y se mantiene en oscuridad constante y por al menos 60 generaciones de nuevas moscas que van haciendo la eclosión de pupa a adulta, lo cual está indicando fuertemente que es un mecanismo innato, genético, heredado genéticamente. Estos ritmos biológicos, esta capacidad de medir el tiempo internamente. Otros investigadores hicieron otros estudios adicionales que sumaron al conocimiento sobre los relojes biológicos y pusieron a incubar estas pupas próximas a hacer la eclosión en distintas temperaturas, con una diferencia de 10 grados, a 26 grados y a 16. Y luego de 3 días no había diferencias en la hora de eclosión de ambos grupos. O sea que, de alguna manera, esas pupas, a través del reloj biológico, compensaban térmicamente el cambio térmico, a pesar de que había una diferencia de 10 grados entre un grupo y otro. Esto también es una propiedad que vamos a ir viendo más en detalle a medida que transcurra el curso y que indica, por un lado, la capacidad innata, heredable genéticamente, y por otro lado, la capacidad de compensar térmicamente los ritmos biológicos al mantenerse tal cual son, independientemente de la temperatura ambiente. Todo este conjunto de propiedades se cumplen, hoy sabemos, en todos los organismos estudiados, incluyendo los humanos. Si bien en el laboratorio se dispone de distintos modelos experimentales, distintos modelos animales para hacer los distintos estudios cronobiológicos, por ejemplo, se trabaja con roedores nocturnos, con ratas, ratones, hámsters y cobayos, que mueven la ruedita y tienen gran afinidad por moverse durante la noche, dado que son animales de hábitos nocturnos, o las aves, los pollos, por ejemplo, que son animales de hábitos diurnos y los cuales se alimentan y se mueven y están en actividad durante el día o la fase diurna. Pero también es interesante saber qué pasa con nosotros, con los seres humanos. Y para hacer estos estudios hace falta establecer condiciones constantes ambientales de iluminación, de temperatura, etc., para de alguna manera demostrar que esos ritmos que también están presentes en los humanos son netamente endógenos, son propiamente intrínsecos y no dependen del estímulo lumínico o de la temperatura ambiental.
Para hacer estos estudios hacen falta voluntarios y hace falta mantenerse por varios días en condiciones constantes de iluminación y de temperatura en aislamiento en una especie de búnkers. Y efectivamente estos estudios se realizaron con voluntarios humanos jóvenes y adultos sanos y se encontró que en todos los casos, mediante técnicas no invasivas, midiendo por ejemplo la temperatura corporal o la producción de melatonina o de cortisol en plasma y en saliva, encontrándose que los mismos en estas condiciones de iluminación y de temperatura constante mantenían una ritmicidad en estos parámetros estudiados de 24 horas y 11 minutos. Esto está indicando claramente que es un ritmo o varios ritmos en melatonina, en cortisol, en la temperatura corporal, cercanos a las 24 horas, pero no exacto de 24 horas. Por eso es que estos ritmos se denominan ritmos circadianos, palabra que deriva del latín y que significa circa, cercano, y diano, día. Son los ritmos biológicos que tienen un periodo aproximado o próximo a las 24 horas. Y en la naturaleza, curiosamente, los humanos y los seres vivos, y fundamentalmente los seres humanos, nos podemos clasificar en alondras y en búhos, de acuerdo al cronotipo y a las preferencias horarias. Efectivamente, los denominados alondras son aquellos que tienen preferencias de hábitos más diurnos y los búhos los de hábitos más nocturnos o noctámbulos. Hoy podemos decir que los humanos, como otros seres vivos, disponemos de una relojería completa en nuestro organismo, dado que tanto en el cerebro como en los ojos y en la glándula pineal, que es un órgano impar ubicado en el cerebro que produce la hormona nocturna melatonina, que es muy importante como señal de la noche, y en los órganos periféricos también, órganos y tejidos, poseemos en todos ellos verdaderos osciladores biológicos. Tenemos un conjunto, una verdadera relojería. Estos osciladores están presentes hasta a un nivel de células individuales y en los cuales tiene lugar un mecanismo molecular, como les comenté en la introducción, descrito por primera vez por los premios Nobel 2017, que está muy conservado en todas las especies estudiadas. Los componentes de esa maquinaria del reloj molecular pueden variar entre plantas, hongos, animales, etc., pero el mecanismo en sí es similar, es el mismo en todas las especies. Y efectivamente hay un grupo de genes que codifican para proteínas reloj, proteínas denominadas reloj, que prenden y apagan la expresión de sus propias proteínas u otras proteínas controladas temporalmente con un periodo cercano a las 24 horas y que detallaremos en el próximo bloque dentro de este módulo, el bloque que está destinado al reloj molecular. Hoy se sabe que estas proteínas pueden controlar a su vez la expresión de genes involucrados en distintos procesos celulares, metabólicos, fisiológicos vitales, que requieren regulación temporal. Podemos pensar este sistema de temporización, este sistema que mide el tiempo biológico, el tiempo interno, sistema circadiano, justamente porque funciona en el marco de las 24 horas, en términos de una orquesta con su director y sus músicos, y en donde todos los actores de esa orquesta son importantes para ejecutar con precisión y con ritmo la partitura de la vida, ¿sí? Si nos ubicáramos en el cerebro, encontraríamos que el director de esa orquesta está ubicado en el hipotálamo, en dos núcleos pequeños llamados núcleos supraquiasmáticos, localizados en el cerebro, como les contaba, en el hipotálamo anterior. Estos núcleos, estos directores de orquesta, son los grandes coordinadores de los relojes y los ritmos fisiológicos y conductuales a través de señales, que son factores solubles, difusibles, que envían al resto del cuerpo, y también a través de las múltiples proyecciones o contactos que estos núcleos hacen con otras áreas nerviosas, otras áreas o regiones del sistema nervioso. La identidad de estos núcleos supraquiasmáticos como directores de orquesta, como claves en el sistema circadiano, fue descubierta por casualidad o indirectamente a fines de los 70 del siglo XX por un investigador
en la Universidad de Chicago, Robert Moore, quien estaba estudiando las proyecciones nerviosas del ojo al cerebro. Después, a continuación, vinieron durante los distintos años siguientes todos los estudios destinados a demostrar fehacientemente que estos núcleos contenían el reloj principal o central de los mamíferos. Dado que estos núcleos reciben un gran caudal de proyecciones de la retina que está localizada en la parte posterior del ojo y que ya veremos en más detalle en el módulo 2, y al recibir estas proyecciones reciben la información lumínica que la retina les cuenta a través de los contactos que hace directamente con este núcleo. De esa forma, los seres vivos, a través de su retina y del contacto vía el tracto retino-hipotalámico con el núcleo supraquiasmático, uno puede censar las condiciones ambientales de iluminación, cuando es de día, cuando es de noche, cuando hay luz, cuando hay oscuridad, etc. Recordando, parafraseando al gran escritor argentino Julio Cortázar, que probablemente de cronobiología no tenía mucho conocimiento, pero él dijo sabiamente: el tiempo entra por los ojos, eso lo sabe cualquiera. Y efectivamente la luz es el principal y más potente sincronizador del sistema circadiano para poner en hora, para ajustar esos relojes biológicos que tienen periodos cercanos a las 24 horas, pero no son exactamente de 24 horas. Y dado que vivimos en un ambiente cíclico cambiante, en el cual transcurren los ciclos de luz-oscuridad y la alternancia entre el día y la noche. Pero esto lo vamos a contar, lo vamos a ver bien en detalle en el próximo módulo, en el módulo 2. ¿Sí? Y para continuar con este módulo, les quiero contar que los núcleos supraquiasmáticos, junto con la retina, que es la encargada de censar las condiciones lumínicas, la información del día, y la glándula pineal, que produce la hormona nocturna melatonina, componen un triángulo virtuoso, forman parte de esa orquesta, junto con los osciladores o los relojitos que están presentes en otros órganos periféricos y tejidos, órganos, por ejemplo, como el hígado, riñones, pulmones, etc. Y todos ellos están coordinados de alguna manera para funcionar y regular temporalmente los distintos ritmos fisiológicos y conductuales que experimentamos los seres vivos.